soy yo, perdón. No me había dado cuenta. Gracias por decirme. Entonces, lo que les estaba diciendo que no se estaba, ay, que tampoco, sí estaba grabando. Las cosas que le estaba diciendo eran que estábamos haciendo todo de forma gráfica, con un dibujo, bueno, con una gráfica, ¿ok? Y queremos hacerlo de forma ya más matemática, ajá, sin tener que hacer un dibujo para saber qué pasa. Entonces, la forma en la que vamos a hacer esto, en la que vamos a poder entender bien qué son estas condiciones matemáticas, son pues a través del dibujo. Ujú. Bueno, entonces voy a poner el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que tengo un sistema dinámico unidimensional que está dado por esto y voy a dibujar el espacio fase x punto contra x. Bueno, entonces vamos a suponer que yo tengo el siguiente sistema. Eh, ok, y vamos a ver qué pasa. Ujú. Entonces, tenemos en este sistema 3 puntos de equilibrio donde la derivada se hace 0, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, vamos a acercarnos a este punto de equilibrio. Vamos a hacer zoom a cada uno de esos puntos de equilibrio. Entonces a este le voy a llamar x1 estrella, x2 estrella y x3 estrella. Ujú. Entonces primero le hago zoom a x1 estrella. Entonces, ¿cómo se ve si yo me acerco muchísimo, muchísimo a x1 estrella? Bueno, pues si yo me acerco mucho, entonces aquí le voy a poner zoom, zoom in. Ujú. Es que este va a ser el eje X, luego por acá lejos va a estar el eje Y. Y si me acerco muchísimo, entonces esto se va a ver así. Ujú. De una forma así. Y aquí está mi punto de equilibrio, x1. Entonces vamos a ver si esto es estable o inestable. Entonces, si yo dibujo el flujo, pues aquí esta parte es positiva, entonces debe ser creciente. La solución empezando desde una condición inicial a la izquierda y empezando de una condición inicial a la derecha, esto es decreciente y por lo tanto mi punto de equilibrio es positivo. Ujú. Ahora fíjense que me acerqué muchísimo a la función, bueno, al punto, ¿no? X1. Entonces, ¿por qué tenemos que esto, que la función es positiva a la derecha y negativa a la izquierda? Pues porque muy cerca esta función se ve casi como una recta. Ujú, casi como una recta. Ahora, para que la función cruce de esta forma, de tal manera que los valores positivos de la función queden a la izquierda y los valores negativos de la función queden a la derecha, para que por la izquierda sea creciente, por la derecha sea decreciente. Y entonces el punto de equilibrio sea estable para que las flechas vayan hacia él. Entonces, ¿qué debe cumplir la función aquí? Si esta es si esta es una recta tangente a a la función f, justamente en x igual a 0, bueno, no en x, perdón, en x igual a x1 estrella, entonces, ¿qué debe cumplir esta tangente para que pueda cruzar de esta forma? A ver, ustedes díganme. Recuerden que la tangente, bueno, sí, bueno, recuerden cómo se calcula la tangente. Ahorita vemos. Pendiente negativa. Ajá, no necesariamente -1, pero tiene que ser una pendiente negativa para para que cruce así, en esta forma. Ajá, para que vaya decreciendo y entonces sea positiva de un lado y negativa del otro. Entonces, pues la pendiente de esta recta debe ser -1. Perdón, ay, debe ser negativa, ¿no? Ok. Y la pendiente de una recta tangente a una función es la derivada, ¿no? Entonces, la derivada de mi función f
con respecto de X. Cuando yo evalúo esto en X1 estrella, esto debe ser negativo para que sea un punto de equilibrio estable. Ujú. Bueno, ese fue el primer zoom in, ¿no? Ahora vamos a hacerle zoom in al segundo. El segundo punto de equilibrio. Entonces aquí está nuestro eje X, nuestro eje Y. Y si yo me acerco muchísimo, pues esta función se ve así. Ujú. Aquí cerca de X2 estrella. Punto de equilibrio X2 estrella. Si yo dibujo el flujo, pues entonces del lado izquierdo es negativa la función, entonces debe ser decreciente para condiciones iniciales a la izquierda del punto de equilibrio. Luego para condiciones iniciales a la derecha del punto de equilibrio debe ser creciente porque f es positiva. Entonces mi punto de equilibrio es inestable. Ujú. Entonces fíjense que aquí yo también puedo ver que esto está es súper similar a su bueno, a una recta a su recta tangente, pues, a su recta tangente. La recta tangente aquí tiene una pendiente positiva, porque va creciendo. La pendiente de la tangente a la función f en este punto, pues es la derivada de f con respecto de x evaluada en x2 estrella. Y entonces vemos que es positiva. Y como es positiva, todas las intersecciones con el eje X que tengan pendiente positiva, pues van a cumplir lo mismo, ¿no? Su tangente va a ser algo así. Y entonces vamos a tener que debe ser creciente por la derecha, decreciente por la izquierda. Y entonces cualquier condición inicial cerca de ese punto de equilibrio se va a alejar. Entonces es inestable. Ujú. Y finalmente tenemos el último caso. Si yo me acerco muchísimo en X a X3, pues entonces voy a tener lo siguiente. Dejen extender esto un poquito. Ok. Ok, entonces se va a ver así. Uf. Ok, entonces se va a ver así, ¿no? Ujú. Ahora, este es el punto de equilibrio X3. Y vemos que el punto de equilibrio es justamente, así como lo dibujé, es justamente el mínimo de la función. Bueno, un mínimo local de la función f, ¿no? Entonces, si es un mínimo local, cómo es la pendiente de la tangente en ese punto? Eh, Cero, muy bien. Entonces aquí, pues esta es la pendiente, cero. Ujú. ¿Y aquí qué pasa? Ujú. Si tenemos que esto es positivo, pues entonces debe crecer acá, pero aquí sigue siendo positivo, entonces debe crecer también. Entonces tenemos un punto que no es ni estable ni inestable, es un punto em, semiestable, ¿no? Entonces tenemos algo así. Ujú. Eh, entonces aquí tenemos m es igual a 0 y esto es la derivada de f con respecto de x evaluada en x3 estrella. Esto es igual a 0. Si nosotros tuviéramos, en lugar de un mínimo local de la función aquí, tuviéramos un máximo local y estuviera aquí tocando al eje x de forma tangencial, entonces, ¿cómo sería el punto de equilibrio? Digo, nada más tenemos que rotar la gráfica, ¿no? O bueno, reflejar la gráfica. Entonces, ¿cómo sería? Pues sí, igual, exacto, rojo y azul. Muy bien, Silly. Sí, exactamente igual, pero al revés los colores, ¿no? Entonces sería decreciente para acá y decreciente para allá. Ujú, exactamente, muy bien. En ambos casos, cuando toca tangencialmente al eje, entonces, pues no es ni estable ni inestable, ¿no? O bueno, es estable de un lado, inestable del otro. Pero en total, pues es algo extraño, ¿no? Entonces, pues con esto ya vemos
que esto debe funcionar para cualquier función f. Porque me estoy acercando y ya simplemente la función es casi su tangente. Que es casi igual a su tangente. Entonces, pues podemos formalizar estos tres criterios de una forma más matemática, ¿no? Estos son los tres criterios. Pues vamos a hacerlo de una forma más correcta. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a poner aquí derivación matemática de estos criterios, porque ahorita lo hicimos de forma visual, ¿no? Vamos a hacerla de forma más concreta. Entonces, sea X estrella una solución constante. Una solución constante de X punto igual a f de X. Ajá. Entonces recuerden, si es una solución constante, pues tiene que cumplir con esta ecuación, ¿no? Y recuerden, cuando yo sustituyo en esta ecuación una solución constante, pues la derivada de una constante es cero de un lado, y entonces nos queda que f en x estrella debe ser igual a cero, ¿no? Entonces tengo un punto de equilibrio que voy a llamar x estrella. Ahora voy a suponer lo siguiente. Voy a suponer que tengo otra solución distinta, distinta a x estrella, que voy a llamar x de t. Y esta x de t va a ser x estrella más algo que le voy a llamar x subchinito t, que es solución de la ecuación x punto igual a f de x. Entonces esto sigue siendo solución. Estoy suponiendo que es solución. Entonces esto sigue siendo solución a esta ecuación. Em, y lo único que estoy diciendo es que x se parece a x estrella, pero hay algo extra. Y ese algo extra voy a decir que es muy chiquito. Entonces x t es casi cero. Esto sí es una función de t, pero es una función de t muy chiquita. Entonces, si x de t es casi cero, pues x sin chinito es casi x estrella, ¿no? Entonces es una solución que está muy cerca del punto de equilibrio. Muy cerca porque esto es casi cero, pero no precisamente el punto de equilibrio. Entonces, ok, ya que tenemos esto, como es solución, como esta x sin chinito es solución de esta ecuación, se debe cumplir que la derivada con respecto de t de x de t es igual a f evaluado en x de t. Entonces simplemente estoy repitiendo lo mismo. Pero lo hago porque ahora voy a sustituir esto. Esto es x de t. Lo voy a sustituir aquí y lo voy a sustituir acá. Bueno, entonces vamos a hacer derivada con respecto de t de x de t. X de t es x estrella más x subchinito t. Y esto debe ser igual a f de lo mismo, ¿no? F de x estrella más x subchinito de t. ¿Ok? Bueno, ahora del lado izquierdo es fácil calcular qué es esto. Porque la derivada es lineal, entonces me abre la suma. Entonces tengo aquí derivada con respecto de t de x estrella más derivada con respecto de t de x chinito t. Y del otro lado pues tengo lo mismo que ya tenía antes. Ahorita veo qué hago con eso. Ahora, la derivada de una constante, como dijimos antes, es cero, ¿no? Entonces esto es cero. Pero esto no es cero, porque eso sí es una función de t que quién sabe cómo sea. Entonces, esto es cero. Y tengo derivada con respecto de t de x chinito t
debe ser igual a f x estrella más x chinito de t. Ajá. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con el lado derecho. Recuerden que f está avalada en x estrella más x chinito, pero x chinito es casi cero. Ajá. Eso quiere decir que estoy evaluando f casi en este punto, pero no exactamente. Ajá, un poquito desviado de ahí. Ahora, como no estoy bueno, como estoy casi en ese punto, pues puedo aproximar a la solución, o puedo describir a la solución como como una serie de Taylor em, centrada en este punto, ¿no? Entonces, pues voy a expandir en series de Taylor cerca de este punto. Ujú. Entonces, vamos a expandir. Entonces, el primer término en la serie de Taylor es f evaluada en ese punto. Ajá. Luego, ¿cuál es el segundo término? Pues es x chinito, que es lo que está variando, lo que va a variar. Ujú. Por la derivada de f evaluada en el punto donde estoy haciendo la expansión en series de Taylor. Pues derivada de f con respecto de x evaluada en x estrella. Ujú. Más términos de orden x chinito cúbico. Ujú. Cuadrado, cuadrado. Ajá. Ahora me voy a deshacer de estos términos de orden mayor porque x es casi cero, ¿no? Entonces, si elevo al cuadrado x chinito, pues es todavía más cero, más casi cero, ¿no? Entonces, pues eso ya casi no va a contar. Entonces, pues esto es más o menos f de x estrella más x chinito t derivada de f con respecto de x evaluada en x estrella. Casi. Ujú. Fíjense que qué es lo que estoy haciendo aquí. F de x estrella me está diciendo cuánto debe valer la función cuando x chinito es cero. Cuando x chinito es cero, esto es cero, y la función debe valer x estrella. Cuando es casi cero, entonces esto es como una recta, ¿no? Una recta con pendiente de f de x en x estrella, que es justamente lo que estaba haciendo aquí, ¿no? Tenía mi función y aquí cerca decía, ah, mira, mi función es casi esta recta. Esa recta es la tangente. Ujú. Y la tangente se define como una función que pasa por este punto, pero que es una recta con pendiente derivada de f. Ujú. Es justamente esto, una recta que pasa por x estrella y cuya pendiente es derivada de f evaluada en x estrella. Ujú. Entonces estoy aproximando, lo único que hice aquí es aproximar a f por su tangente, por la línea tangente. Bueno, entonces vamos a quedarnos con esta parte de las igualdades. Ujú. Entonces, como x es muy chiquita, pues voy a decir derivada con respecto de t de x chinito es igual a fx estrella más x t de f con respecto de x estrella, evaluada en x estrella. Pero ahora, recuerden que x estrella era una solución constante, un punto de equilibrio, ¿no? Entonces, pues tengo esta f de x estrella acá, pero por hipótesis, por ser punto de equilibrio, f de x estrella es igual a cero. ¿Ok? Entonces, pues me puedo deshacer de esa f de x, porque cero. Ajá. Cero más lo que sea, no importa. Entonces, tengo que la derivada respecto de t, de x chinito de t, debe ser igual a x chinito de t de f de x estrella. Ajá. Ahora, bueno, no está tan padre que siempre tenga que poner parcial derivada de f con respecto de x evaluada en x estrella. Entonces le voy a poner el nombre lambda. Ajá. Voy a definir a lambda como la derivada de f con respecto de x en x estrella.
que es un número, porque derivada de f con respecto de x es una función, pero ya lo estoy evaluando en este x estrella que es un número. Ujú. Entonces puedo escribir esto como x punto chinito igual a x chinito por lambda. Ujú. O bueno, lambda por x chinito. Ujú. Pero pues esto ya es una ecuación diferencial lineal, ¿no? Que ya sé cuánto vale. La solución de esto es x chinito de t igual a una constante por e a la lambda t. Ujú. Ok, y esto ya sé que crece o decrece dependiendo del signo de lambda, ¿no? Entonces, si lambda, ¿quién es lambda? Pues es la derivada de f con respecto de x evaluada en x estrella. Es positiva, entonces x de t crece exponencialmente. Pero ¿quién era x chinito de t? X chinito de t era una función que hacía que x mayúsculo, x sin chinito, no fuera exactamente x estrella. Entonces, si yo tengo aquí que x es x estrella más una cosa, y esa cosa está creciendo exponencialmente, pues eso quiere decir que rapidísimo me voy a alejar de ahí, ¿no? Porque a x estrella le voy a sumar un número cada vez más y más y más y más grande. Ajá, entonces cuando t crezca, me voy a alejar cada vez más de x estrella, porque le estoy sumando algo cada vez más grande. Entonces, si x chinito crece exponencialmente, entonces me alejo de x estrella cuando t avanza. Esto es la definición de que x es un punto de equilibrio inestable. Ahora, si lambda, que es esto, es negativo, pues entonces tengo aquí una exponencial decreciente, ¿no? Entonces xt decrece exponencialmente. Y si algo decrece exponencialmente, pues se va a cero, ¿no? Es una exponencial decreciente, siempre se va a cero cuando t tiende a infinito. Entonces esto quiere decir que aunque x chinito era casi cero, mientras crezca el tiempo, va a ser casi cero. Casi cero, porque decrece exponencialmente hasta cero. Entonces rapidísimo se hace cero. O bueno, se parece muchísimo más a cero. Entonces empezamos con algo que era casi cero y terminamos con algo que es prácticamente cero. Cuando pase el tiempo. Entonces al final x va a ser casi x estrella. Entonces la función se va a acercar a x estrella. Entonces me acerco a x estrella cuando avanza el tiempo. Y bueno, entonces esto quiere decir que x estrella es un punto de equilibrio estable. Bueno, pues podríamos decir que hay una tercera condición, ¿no? Si lambda es cero, x es constante. Eso quiere decir que no me alejo ni me acerco, ¿no? Si x siempre va a ser k, ¿no? Esto solo funciona cuando estamos muy cerca del punto de equilibrio. Pero como vimos, gráficamente, cuando la derivada es cero, lo que esto indica es un punto que no es ni estable ni inestable. Ajá. Ahí ya no checa esta aproximación que hicimos con lo que pasa de verdad. Entonces, como no checan lo que me dice la teoría con lo que me dice el dibujo en realidad, esto quiere decir que si lambda, que es esta cosa, es igual a cero, entonces no se puede determinar.
la estabilidad de X estrella. Ujú. Y bueno, pues entonces ya tenemos los criterios que ya habíamos encontrado gráficamente antes, pero ahora ya lo tenemos de una forma más rigurosa, ¿no? Entonces, si la derivada en el punto de equilibrio es positiva, entonces ese punto de equilibrio es inestable. Si la derivada en el punto de equilibrio es negativa, entonces el punto de equilibrio es estable. Y si la derivada en el punto de equilibrio es cero, entonces no podemos decir nada de la estabilidad de X. Ujú. ¿Se entendió lo que hicimos? A ver, Lola. Tengo una duda. ¿El X chinito es casi cero para todas las T o solo para algunas? No, pues Porque, ya lo acabamos ajá, de ver, ¿no? Acabamos de ver que X de T es, bueno, es casi cero cuando en la condición inicial. Pero como vimos aquí, X de T va a crecer a valores totalmente no cero si lambda es positiva porque es una exponencial ujú. creciente. Sí, por eso me hizo ruido. Y la X sin chinito es como de T, es sumarle una constante a una función X chinito. A ver, X de T es tu solución que quieres saber cómo se comporta. Ajá, es lo Ajá. que X sin chinito es lo que tú quieres estudiar. Lo que yo quiero estudiar es qué pasa si yo inicio con una condición inicial por aquí. ¿Cómo se ve mi solución? Y yo digo, mi solución la voy a pensar como X estrella más algo extra. Ajá, porque Ah, no ok, empiezo exactamente aquí y quiero ver qué pasa. Ujú, ok, ujú. Entonces, gracias. podrías verlo como que X es la solución, ¿bien? X chinito es la distancia de la solución al punto de equilibrio. Así lo puedes pensar. Ujú. Gracias. Nada. Bueno, Marcos, no se puede determinar la solución, el comportamiento, la estabilidad de la solución de equilibrio. Cuando X, cuando lambda es cero, cuando la derivada es cero, porque hay un conflicto, ajá, aquí en el análisis. En el análisis estamos suponiendo que estamos muy cerca. Entonces estamos aproximando a mi ecuación diferencial normal, que es esta, por una ecuación lineal, que es esta de aquí. Ujú. Si yo hago esa aproximación lineal, esto me dice que la distancia al punto de equilibrio siempre se mantiene constante, porque aquí tenemos e a la 0, que es 1, entonces x igual a acá. Ajá. Sin embargo, si lo vemos gráficamente, esto no es lo que sucede. No siempre te mantienes a la misma distancia del punto de equilibrio. De hecho, si empiezas con cierta distancia a la izquierda, te acercas. Si te empiezas a cierta distancia a la derecha, te alejas, en este caso. Y si está al revés la parábola aquí, pues empiezas bueno, pasa lo contrario, ¿no? Entonces, en este caso, sí se puede determinar visualmente, es lo que quiero decir. Visualmente tú puedes saber qué pasa con el punto de equilibrio, pero matemáticamente no. Porque fíjate que si tenemos una como parábola que abre arriba aquí, su derivada es cero. Pero si tenemos una parábola que abre hacia abajo acá, también su derivada es cero. Entonces no podemos saber qué pasa, hacia dónde si es estable, hacia dónde es inestable. No podemos hacerlo con este método que yo les puse aquí. Ujú. Solo lo puedes hacer visualmente, pero no calculando simplemente su derivada y ver qué signo tiene. Ujú. ¿Sí se entiende por qué? Ok. Bueno, pues entonces vamos a ver una aplicación, bueno, un ejemplo con cosas que ya hemos visto. Entonces vamos a poner este ejemplo. X punto igual a seno de X, que ya lo habíamos hecho una clase anterior, ¿no? Entonces vamos a repetir el mismo análisis. Estos son los puntos de equilibrio.
Gráficamente son estables o inestables. Pues aquí crece, aquí decrece. Aquí crece, aquí decrece. Aquí decrece, aquí crece. Cuando es positiva crece, cuando es negativa decrece. Entonces aquí se alejan las flechas, son inestables. Aquí se acercan y son estables estos puntos de equilibrio. Entonces, a partir del dibujo, ¿qué puedo ver? Fíjense que aquí tenemos 0, aquí tenemos pi, 2pi, 3pi, menos pi, menos 2pi, menos 3pi. Entonces, cuando si x estrella es igual a 2npi, entonces es inestable, ¿no? O sea, si es un múltiplo par de pi. Y ahora, si x estrella es igual a 2n más 1 pi, entonces es estable. Si es un múltiplo impar, ¿no? Entonces vean, menos 2, 0, 2, etcétera, son inestables. Menos 3, menos pi, pi, 3pi, todos esos son impares, son estables. Eso lo vimos visualmente y eso lo hicimos en otra clase. Pero ahora quiero ver, o sea, quiero ver que esto es verdad haciendo el análisis que hicimos antes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, calcular puntos de equilibrio. Esto es cuando f de x es 0. ¿Cuándo es f de x igual a 0? Pues cuando seno de x es igual a 0. ¿Cuándo es 0 el seno? Pues en múltiplos de pi, ¿no? Entonces, x estrella, los puntos de equilibrio son npi con n entero. Un número entero. Ok. Ahora, el criterio de estabilidad que vimos dice que debemos calcular la derivada de f con respecto de x y evaluarlo en cada punto de equilibrio para saber cuál es la estabilidad de ese punto de equilibrio. Bueno, entonces tenemos que calcular la derivada de f. Entonces, derivada de f con respecto de x, la derivada del seno es el coseno. Ok. Y ahora tenemos, el último punto es evaluar en los puntos de equilibrio. Ok. Entonces, la derivada de f con respecto de x en x estrella es igual a coseno de x estrella. ¿Pero quién es coseno de x estrella? Coseno de npi, con n en z, en los enteros. Ajá. Bueno, pues, ¿cómo se ve el coseno? Vamos a hacer un dibujito para ver cómo se ve el coseno. El coseno se ve así. Medio feo, pero bueno, así se ve. Entonces, esto es coseno de x. Y esto es 0. Esto es pi medios. Aquí es pi. Luego aquí es 2pi. Luego aquí es menos pi. Y aquí es menos 2pi, etcétera. Entonces, fíjense qué pasa con el coseno. El coseno, cuando x es un múltiplo par de pi, es 1, ¿no? Miren, 0, 2pi, menos 2pi, todos esos son múltiplos pares de pi. Cuando x es un múltiplo impar de pi, como menos pi o 3pi que están aquí, pues es menos 1, ¿no? Entonces, coseno de 2npi es igual a 1. Y coseno de 2n más 1pi es igual a menos 1.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ujú. Entonces, si X estrella es igual a 2nπ, entonces coseno de X estrella, que es igual a la derivada de f con respecto de X estrella, es igual a 1. Esto es un número mayor a 0. Por lo tanto, X estrella es inestable, porque es un número positivo. Y ahora, si X estrella es igual a 2n más 1π, coseno de X, que es la derivada de f con respecto de X, evaluada en X estrella, es menos 1. Esto es un número negativo, por lo tanto, X estrella es estable. Ujú. Entonces aquí vemos que sale exactamente lo mismo que calculamos con el dibujo, ¿no? Cuando los puntos de equilibrio son múltiplos pares, son inestables. Y cuando el punto de equilibrio son múltiplos impares, es estable. Que es lo mismo que tenemos aquí. Múltiplos pares inestable, múltiplos impares estable. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entendió lo que se hizo? ¿Todo bien? Sí, Bueno, vamos bien. bueno, muy bien. Ok. Ahora vamos a ver otro ejemplo de los que hicimos antes y vamos a hacerlo matemáticamente. Entonces, el último ejemplo que vamos a ver es el efecto Ale. Recuerden que el efecto Ale era un modelo cuando em, la tasa de reproducción per cápita era de orden 2, ¿no? O sea, tenía hasta x cuadrada. Ujú. Entonces, lo podíamos escribir como antes, pero lo voy a poner en la forma en la que regularmente se escribe. Es esta ecuación. ¿Ok? Entonces, en este caso, R, alfa y eta son parámetros. Son números dados, positivos. Entonces, R positiva, alfa positiva y eta positiva también. Ujú. Bueno, pues entonces quiero calcular cuáles son sus puntos de equilibrio y cuáles son su estabilidad. Entonces, primero los puntos de equilibrio. Se debe cumplir que f de x es igual a 0. Entonces, ¿quién es f de x? Pues es esto. Entonces, se tiene que cumplir que x estrella por r menos alfa x estrella menos z al cuadrado es igual a 0. Inmediatamente vemos que x estrella puede tomar el valor 0 y se cumple que todo esto es 0, ¿no? Entonces, desde el principio vemos que hay un punto de equilibrio x1 estrella igual a 0. Por este de aquí. Ujú. Ahora, si si x es diferente de 0, entonces esto debe ser 0 para que se dé la igualdad, ¿no? Entonces, r menos alfa x estrella menos eta al cuadrado debe ser 0. Bueno, pues vamos a despejar. Tenemos entonces que alfa por x estrella menos eta al cuadrado debe ser igual a r. Bueno, entonces x menos eta al cuadrado debe ser igual a r entre alfa. Sacando la raíz, tenemos que x menos eta debe ser igual a más menos la raíz cuadrada de r entre alfa. Tiene dos raíces. Bueno, y finalmente tenemos entonces que los otros dos puntos de equilibrio son eta más menos raíz cuadrada de r entre alfa. Y esos vienen de que lo de adentro sea 0. Bueno, ahora recuerden qué es este modelo del efecto Ale.
El modelo del efecto Ale es un modelo de dinámica de poblaciones, ¿no? Entonces, lo que modela X es la densidad de población. Las densidades de población no pueden ser negativas porque no pueden haber números de individuos negativos. Entonces, para que el modelo sea realista, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para que el modelo sea realista? Recuerden que los puntos de equilibrio son soluciones, o sea, son niveles de densidad de población. Los puntos de equilibrio también. Exacto. Entonces, los puntos de equilibrio, como son soluciones, pues también tienen que ser eh, no negativos. Ujú. Entonces, necesitamos que x1 y x2 sean mayores a 0. Ok. Ahora, fíjense que yo pedí que eta, alfa y r sean números positivos, ¿no? Entonces, esto es un número positivo y esto es un número positivo. Si yo tomo la solución con más, pues eso siempre va a ser positivo, ¿no? Porque estoy sumando dos números positivos. Pero si yo tomo el signo menos, esto sí se puede hacer negativo, ¿no? Entonces, yo quiero que x, espérenme, estos son 2 y 3, no 1 y 2. Entonces, le tengo que pedir que la solución con signo negativo debe ser positiva. Entonces, x3 estrella igual a eta menos raíz de r entre alfa, esto debe ser positivo. ¿Cuándo se da esto? Pues cuando eta es mayor a r entre alfa. Y puedo reescribir esto de la siguiente forma. Eta cuadrada debe ser mayor a r entre alfa. Entonces, para que mi modelo tenga sentido, se tiene que dar esto. Si no, no está modelando nada realista. Bueno, entonces sé que se debe cumplir esto. Y sabiendo esto, vamos a ver eh, qué dice el modelo de cada uno de los puntos de equilibrio. Recuerden, x1 estrella igual a 0 era el punto de equilibrio cuando todo se extingue. La solución mayor, o sea, la que tiene el signo positivo, es la solución cuando la población prospera. Y el punto intermedio, que es el que tiene el signo negativo, es esta población crítica que me determina si la población va a crecer o va a decrecer. Entonces vamos a ver qué nos dice el análisis. Bueno, entonces ya que tengo los puntos de equilibrio y esta condición para que sea realista mi modelo, tengo que calcular la derivada, ¿no? Bueno, entonces vamos a calcular la derivada de la parte derecha, que es esto. ¿Okay? Entonces tengo derivada de f con respecto de x, es la derivada de esto. ¿Ok? Y bueno, pues entonces uso la regla del producto, ¿no? Entonces la derivada del primero por el segundo es el segundo, más la derivada del primero por el segundo. Ahora, ¿quién es la derivada de este? Pues la derivada de r es 0 porque es una constante. Y luego voy a tener menos 2 alfa x menos z por la derivada de lo de adentro, pero la derivada de lo de adentro es 1. Entonces tenemos más x por la derivada de lo de adentro, que es menos 2 alfa x menos z. ¿Ok? Entonces esa es la derivada de la segunda parte. ¿Ok? Y ya tengo mi derivada. Ahora 3, evaluar en los puntos de equilibrio. Bueno, pues lo más sencillo es empezar con x1 igual a 0, ¿no? Porque 0 se deshace de muchas cosas.
Entonces, la derivada de f con respecto de x evaluada en x1 estrella igual a 0, ¿quién es? Bueno, pues aquí tengo r menos alfa por x menos eta al cuadrado. Entonces, x es 0, eta al cuadrado. Y luego aquí tengo x, pero x es 0, entonces 0 por lo que sea es 0. Ok. Entonces, ¿qué es esto? Es r menos alfa por eta menos eta al cuadrado es eta cuadrada. Ujú. Y ahora quiero saber si esto es positivo o negativo o qué es. Ujú. Y aquí teníamos esto. Eta cuadrada es mayor a r menos a r entre alfa, ¿no? Entonces, pues quiero saber si esto es negativo, por ejemplo. Para que r menos alfa entre eta por eta cuadrada sea negativo, entonces alfa eta cuadrada debe ser positivo. Debe ser mayor a r, perdón. Ujú. Y entonces eta cuadrada debe ser mayor a r entre alfa. ¿Esto se cumple? Pues sí, esto siempre se cumple porque fue lo que le pedí arriba. Ujú. Para que el modelo fuera realista. Entonces, ¿qué puedo decir de esto? Cuando el modelo es realista, x1 estrella siempre es estable. ¿Se entendió por qué en este rango el punto de equilibrio x1 estrella siempre es estable? ¿O no? ¿Sí? Bueno, ok. Bueno, pues entonces vamos ahora a ver cuál es x3. x3 es eta más raíz de r entre alfa, ¿no? Ok. Entonces vamos a calcular la derivada. Derivada de f con respecto de x en x3 estrella. Esto es r menos alfa y ahora x. Pero x es eta más raíz de r entre alfa menos eta al cuadrado. Más eta más raíz de r entre alfa por menos 2 alfa x es eta más raíz de r entre alfa menos eta. Inmediatamente podemos ver que aquí eta se va con eta se va con eta y ya. Ujú. Entonces aquí tengo simplemente raíz de r entre alfa al cuadrado, se va la raíz, ¿no? R menos alfa por r entre alfa más eta más raíz de r entre alfa por, y aquí tengo menos 2 alfa raíz de r entre alfa. ¿Ok? Bueno, ahora fíjense, se va aquí alfa con alfa y me va a quedar r menos r, pues todo esto es 0. Entonces ahí ya no tengo que preocuparme yo de nada. Bueno, entonces me queda esta parte de aquí, ¿no? Entonces, si multiplico, me queda eta menos 2 alfa eta raíz de r entre alfa menos 2 alfa raíz de r entre alfa por r entre alfa es r entre alfa, ¿no? Ok, entonces aquí se me van también las alfas. Me queda entonces menos 2 alfa eta raíz de r entre alfa.
Ok, y quiero ver si esto es negativo para que sea estable. Entonces vamos a ver. Voy a factorizar el -2 y me queda, perdón, mejor el 2 nada más. Y me queda -1 menos alfa eta raíz de r entre alfa menor a 0. Entonces divido entre 2, me queda -1 menos alfa eta raíz de r entre alfa menor a 0. Ahora paso del otro lado el alfa eta. Entonces me queda alfa eta raíz de r entre alfa debe ser mayor a -1. Pero esto siempre se cumple también, ¿no? Siempre, siempre, siempre se cumple. Porque alfa es un número positivo, eta es un número positivo y raíz de r entre alfa es un número positivo. Y un número positivo siempre va a ser mayor a -1. Entonces esto siempre es estable. Ok, finalmente nos queda el siguiente. Parcial de f con respecto a x2, con respecto a x, evaluada en x2 estrella. Fíjense que es lo mismo. Calcular este punto de equilibrio es lo mismo. Simplemente que aquí debe ir un menos, ¿no? Entonces, de todas formas se van eliminando estas. Si tengo, a ver, hay una pregunta. Sí, perdón, profe. Creo que faltó una R cuando ah, eliminamos los alfas, o sea, era -2R, y solo nos quedamos con el 2. Aquí, Ajá, aquí dices -2r. Ahí está. sí. Entonces R menos R. Entonces, de todas formas se cumple porque R es un número positivo. Gracias. Bueno, entonces. Sí. Entonces se tiene que cumplir todo lo que ya hicimos. Entonces no lo vamos a volver a hacer. Fíjense, aquí solamente hay un menos aquí, un menos aquí y un menos acá para el otro punto de equilibrio. Entonces, de todas formas, se van esto, se va esto. Cuando elevo al cuadrado el menos raíz de r entre alfa al cuadrado, de todas formas es positivo. Entonces, de todas formas, esto se vale. Aquí tendría un menos, por menos da más, y entonces aquí debería ser positivo y aquí debería ser negativo. Entonces tendríamos que esto es eta menos raíz de r entre alfa por 2 alfa raíz de r entre alfa. Y queremos ver esto si es positivo, si es negativo para que sea estable. Bueno, pues entonces tenemos 2 alfa eta. Vamos a dividir de una vez para no cargar el 2. Entonces dividimos todo entre 2. Me queda alfa eta raíz de r entre alfa menos alfa por r entre alfa. Otra vez esto se me va. Me queda entonces alfa eta raíz de r entre alfa menos r debe ser negativo. Pero entonces esto quiere decir que r debe ser mayor a alfa eta raíz de r entre alfa. Y eso no sé si se cumple. Vamos a dividir todo y me queda eta debe ser menor a, déjame ver, a r entre alfa por raíz de alfa entre r, ¿no? ¿Y quién es esto? Bueno, vamos a elevar al cuadrado. Entonces, eta cuadrada debe ser menor a r cuadrada por alfa entre alfa cuadrada por r. Entonces se va una r arriba y un alfa. Eta cuadrada debe ser menor a r entre alfa. Pero fíjense que esto va en contra de esto, ¿no? Aquí dice que eta cuadrada debe ser mayor a r entre alfa y aquí dice eta cuadrada debe ser menor a r entre alfa. Esto es una contradicción, ¿no? Entonces no puede pasar que la derivada sea negativa. Si es una contradicción, debe ser positiva.
Entonces, la derivada de f con respecto de x evaluada en x2 es positiva y x2 estrella es inestable siempre. Ok, nada más para comparar visualmente, pues eso vemos, ¿no? Esto es x1, x2 y x3. Y entonces aquí es inestable, x2, y los otros sí son estables. Bueno, pues eso es todo. Una disculpa por pasarme del tiempo. ¿Tienen alguna pregunta?